Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para estar acá compartiendo con ustedes algo de lo poco que sabemos y que hemos podido hacer durante todo este tiempo, tanto dentro de la Escuela de Medicina Veterinaria como específicamente en el programa de medicina poblacional y específicamente aún más dentro del Centro Regional de Informática para la Producción Animal Sostenible en la Escuela de Medicina Veterinaria, insisto, que desarrolla el programa VAMP. Y hoy vamos a hablar un poco sobre parámetros productivos y reproductivos a los cuales sería bueno prestarles atención cuando estamos hablando de ganadería lechera especializada. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Juan José Romero Zúñiga, yo soy médico veterinario graduado en la Universidad Nacional acá en Costa Rica, allá por 1997. He sido profesor de la escuela prácticamente desde ese momento. Posteriormente hice una maestría en reproducción animal integrada acá en el posgrado en Ciencias Veterinarias Tropicales, del que me gradué en 1998 y posteriormente hice un doctorado en los Países Bajos, en lo que pues, usualmente conocemos como Holanda, en la Universidad de Wageningen. Y pues allá hice mi doctorado en epidemiología, del cual finalicé en el año 2005 y desde este tiempo estoy trabajando en la escuela de veterinaria y en el posgrado en ciencias veterinarias tropicales como profesor e investigador y así en otras universidades también dando cursos diversos. Pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente sobre lechería especializada y en lechería especializada, No, no, más y los otros secretos. específicamente, Te voy a más explicar. específicamente Mucho ahora que sobre, son Facebook. perdón, creo que hay un micrófono abierto por ahí. Más específicamente sobre parámetros productivos y reproductivos. Lo que pasa es que yo quisiera primero hacer una fase de introducción para tener más claro a qué nos referimos cuando hablamos de datos productivos y reproductivos, de indicadores y cómo llega uno a los indicadores y entonces por qué es que uno tiene que hacerles caso y de cuánto caso hacerle a estos indicadores. Si nosotros tomamos la figura que tenemos a la izquierda, probablemente todos estemos ya muy familiarizados con esto de qué información es poder. Pero ¿cómo llegamos a la información y por qué decimos que es poderosa o por qué confiere poder? Bueno, si nosotros tenemos muchos datos, que son estas piecitas de Lego de distintos colores, de distintos tamaños, de distintas formas, podríamos nosotros ordenarlos por forma, color y figura, ¿verdad? Y luego podríamos nosotros analizarlos, ponerlos piezas iguales con piezas iguales, ponerlos de forma tal que nos ofrezca algún tipo de organización. Si logramos, aparte de eso, presentarlos visualmente de una forma adecuada y los contextualizamos y los ponemos dentro de el resto del ámbito en este caso, de la finca lechera, pero no solo de la finca, sino de la realidad nacional y de la realidad internacional. Para ustedes que son productores y que son expertos en esto de producir leche, me imagino que la situación actual del incremento en el costo de los alimentos, por el costo de los transportes, por el costo, el problema que hubo bueno, de la guerra de Rusia y Ucrania, por el conflicto con los contenedores y todo eso, pues todo esto ha venido a producir un problema terrible y ahora con el incremento en los combustibles, ni para qué, porque esto encarece los costos de producción. Bueno, si nosotros tomamos todos los datos que produce la finca y lo juntamos con los datos y con el contexto que tenemos
a nivel más cercano y a nivel un poco más medial y más distal, pues podríamos contar mejor una historia o contar una historia lo mejor posible, tal que pudiéramos explicar esos datos. Nosotros tenemos una base que son los datos, pero si nos quedamos ahí, nos quedamos nada más con una representación y yo digo, bueno, 25 kilos de leche y 25 kilos de leche por día podrían ser muchos para una vaca Jersey, pero podrían ser muy poquitos para una vaca Holstein de alta genética. Entonces, el dato solo no me dice nada si yo no lo contextualizo, pero esos datos yo los puedo convertir en información en el momento en que los organizo y los proceso. Luego, esta información, si yo la voy juntando con otra, insisto, y si la voy contextualizando, produzco conocimiento. El conocimiento es algo que es propio de cada quien. Cada uno de ustedes como productores o productoras de leche tienen un conocimiento de su negocio, un conocimiento de su finca, un conocimiento de su hato. Este conocimiento, a lo largo del tiempo, producirán ustedes sabiduría, que es la forma en la que ustedes aprenden a resolver problemas de la manera más eficiente. Y cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de la óptima forma de utilizar los recursos para resolver rápidamente, o por lo menos en el menor tiempo posible, un problema y obtener el mejor resultado. Entonces, no se trata únicamente de ser eficaz, se trata de ser eficiente. Entonces, buscaremos la máxima cantidad con la máxima calidad. Buscaremos productos inocuos, productos seguros, pero en un sistema que sea sostenible. Y la única manera de que nosotros logremos esto es planificando. La planificación en corto, mediano y largo plazo, o sea, operacional, táctica y estratégica, respectivamente, nos permitirá, luego de implementar, saber si efectivamente lo que estamos pensando, lo que nosotros estamos deseando lograr, se puede conseguir o si efectivamente se consiguió. Para esto nosotros necesitamos datos. Necesitamos datos, como lo vimos antes, que nos permita con el paso del tiempo llegar hasta la sabiduría. Pero hay que pasar por los pasos, por las fases intermedias. Entonces, utilizamos sistemas de información automatizados que cada vez hay más automatizados. Hay sistemas, como ustedes conocerán, que están tanto en la sala de ordeño y que prácticamente monitorizan todas las cosas posibles, habidas y por haber de la vaca, como sistemas inclusive que trabajan por reconocimiento biométrico de los animales con monitores que están en distintos puntos de los potreros y que permiten identificar muchísimas cosas de las vacas. Inclusive ya nos ahorramos los observadores de celos, ya nos ahorramos un montón de cosas con cuestiones que son todavía más certeras que los dispositivos para la detección de celos, como los famosos parches que aún hoy en día siguen siendo muy útiles. No quiero decir que no lo sean. Entonces, si nosotros tenemos una parte del sistema que se encarga de la generación de los datos, la captura de estos, la introducción en un sistema, pues trataremos de que este sistema nos devuelva cosas que hagan al sistema de producción el más eficiente posible. Y entonces, por ejemplo, nos da listas de acción, que es decirnos qué es lo que tenemos que hacer en el corto, mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, entendiendo en el día a día, en el mediano plazo, en la semana, y en el largo plazo, a cuestión de un mes. ¿Cuáles vacas tenemos que ordeñar? ¿Cuáles vacas tenemos que apartar la leche porque tiene antibióticos? ¿Cuáles vacas son las que tenemos que vacunar? ¿Cuáles terneras tenemos que vacunar? ¿Cuáles son las vacas que tengo que secar en cuestión de 15 días para ir comprando de una vez los antibióticos de secado necesarios para que no me llegue el momento del secado y no tener los antibióticos de manera oportuna?
por decir algo. Entonces, ¿qué ventajas tiene contar con sistemas de información? Bueno, tenemos como ventaja que podemos ir de la planificación técnica a la planificación económica. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que tal vez muchos de ustedes se plantearán es, bueno, ¿qué nivel de producción deseo? Ahora, el deseo está acompañado de lo que se puede. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo puedo. Y ese yo puedo tiene que ver en términos de recursos, recurso tierra, recurso pasto, recurso agua, recurso humano, la posibilidad de insumos, como si tengo la posibilidad de que me llegue la electricidad o tengo que producirla yo mismo, ya sea por una bomba eléctrica o utilizando algún sistema como paneles solares o cosas por el estilo, o tengo que inclusive comprar el agua, hasta el hecho de si tengo o no tengo caminos suficientes como para que el camión recolector de la leche ingrese y así por el estilo. Bueno, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi laguna de recursos y cuáles son las posibilidades reales que tengo una vez que yo hago un examen de qué es lo que yo quiero? Y entonces vamos a decir que aquí ponemos cable a tierra. Entonces, ¿tiene la finca los recursos suficientes? Bueno, podemos y tenemos acceso a los insumos y entonces tenemos la mezcla más adecuada entre recursos e insumos. Y cuando digo adecuada es que esto sea económicamente viable. Si hay una relación beneficio-costo muy a favor del beneficio, porque podríamos tener pocos recursos, meterle mucho insumo y ser técnicamente eficientes, pero económicamente muy poco eficientes. ¿Ok? Porque cuando digo técnicamente eficientes, en el sentido de que tengo una buena vaca con una muy buena genética, la nutro muy bien y me da muchos litros de leche de muy buena calidad. Pero el costo de producir eso es tan alto que no es económicamente eficiente. Y para eso, digamos que una de las metodologías que nosotros intentamos que más se utilicen a nivel de finca son los programas de salud de hato y control de la producción que se basan en protocolos, en trabajar protocolos prácticamente que para cada área funcional y para cada problema que sea detectado como prioritario. Entonces, un problema prioritario podría ser, por ejemplo, que tenemos problemas de mastitis ambientales o que tenemos problemas con mastitis por bacterias Staphylococcus coagulasa negativos y entonces necesitamos trabajar sobre ese problema. Pues entonces diseñaremos un protocolo para corregir ese problema. Si el problema tiene que ver con la producción de leche, porque tenemos altos y bajos en la producción de leche, y entonces cuando tengo altos, desperdicio la cuota, y cuando tengo bajos, estoy más bien, me estoy desperdiciando la cuota porque me pagan a precio de extra cuota. Y cuando tengo bajos, resulta que me pagan todo igual, pero estoy desperdiciando la oportunidad de entregar leche con precio de cuota y extraordinario. Entonces, hay un costo de oportunidad inherente que estoy perdiendo ahí. O, por ejemplo, si tengo un problema reproductivo, como que tengo días abiertos muy amplios. Bueno, por medio de protocolos en el que nosotros planteamos objetivos para tratar de trabajar sobre elementos específicos, problemas prioritarios, nosotros intentaremos plantear medidas, plantear opciones de trabajo en el que nosotros digamos, ok, vamos a reducir los días abiertos. Estamos en 130, queremos llegar al ideal que podrían ser 90, pero uno no llega a eso de un momento a otro. Uno lo hace poquito a poco, como vamos a ver ahorita. Entonces, uno lo hace poco a poco, pero entonces uno se va planteando metas que va a ir cumpliendo
cada cierto tiempo, pero para eso se necesita hacer cosas. Hacer cosas que tenga que ver con los animales, hacer cosas que tenga que ver con la finca y hacer cosas que tenga que ver con los registros. Porque los registros son fundamentales en saber si las cosas que nosotros estamos haciendo corresponden con las que se planificaron y corresponden con el deseo del resultado que teníamos pensado. Esto se tiene que estar evaluando constantemente y tenemos que hacer una interpretación. Porque, por ejemplo, ahorita está lloviendo mucho y entonces nosotros lo que planificamos puede que se nos venga al traste porque llovió más de lo que pensábamos y entonces cuando ya estábamos controlando problemas de mastitis, se nos friega el asunto y otra vez volvemos a tener mastitis ambientales. O resulta que habíamos planificado muy bien todo, pero tenemos problemas de estrés calórico que no teníamos pensado, que no teníamos planificado, y entonces la observación de celos, la fertilidad y todo lo demás se nos viene abajo. Entonces, también se trata de que uno interprete los resultados de los datos que nos ofrece el sistema de información, que uno los contextualice, y yo soy muy tal vez repetitivo con esto de contextualizar el dato, porque es ponerlo, digamos, dentro de la situación real y no ser tan tieso, por decirlo de alguna forma, en que yo dije que tenían que ser 25 kilos de leche y como llegué hasta 24 fracasé. No, está bien, probablemente 24 fue inclusive muchísimo mejor de lo que realmente pudo haber ocurrido, porque las condiciones que se dieron en el camino de lograr la meta de 25 más bien fueron sorteadas de una manera muy exitosa y la meta estuvo a punto de ser lograda y más bien deberíamos de premiarnos porque sorteamos los problemas. Si las metas se cumplen, volvemos a planificar porque, como hablamos hace un rato, pues si yo tengo 130 días abiertos, probablemente mi primera meta sea bajar a 120 y luego bajar a 112, perdón, a 112, sí, luego a 108 y luego a 105 y luego a 100 y así poquito a poco hasta llegar a los 90 que deseo. Entonces, tenemos que ir trabajando para lograr esto y entonces las metas están continuamente reciclándose, pero en cada ciclo buscando algo mejor. Por otro lado, si no se cumple la meta, pues entonces tenemos que ir a ver qué fue lo que pasó y para eso necesitamos los datos, necesitamos los registros, necesitamos sentarnos a conversar, hacer un poco de historia oral con los trabajadores de la finca, con los administrativos, con los técnicos a cargo de la finca, el zootecnista, especialista en nutrición, la persona que nos da la asistencia en cuestiones de genética, que nos da la asistencia con la máquina de ordeño, con el sistema de registros, etc. Y entonces veremos qué fue lo que falló como para replantear la planificación para lo que sigue. Pero nosotros tenemos que ver los datos dentro de cierto comportamiento. Entonces, por ejemplo, esto que ustedes observan ahí es algo que ya conocen muy bien, las curvas de lactancia. Y entonces tenemos estas curvas en las que, bueno, la producción de leche sube hasta alcanzar un pico más o menos entre los 30 y los 50 días, entre los 30 y los 60 cuando se aleja un poquillo más ese pico. Y luego comienza a decaer hasta llegar a la zona de persistencia después de los 200 días. Si ustedes se fijan ahí, los animales de primera lactancia tienen menos producción que los animales de tercera lactancia y los de cuarto menos que los de tercera, pero más que los de primera. Y en teoría así debería ser la curva, pero hay animales que no pican. Hay animales que tienen una curva de producción sin pico de lactancia y es importante identificarlos. Claro, puede ser que no piquen, pero tengan una persistencia más alta que esa. Ahora el asunto es ver cuánta leche al final
produce un animal que no pica con respecto a uno que sí pica, pero también cuánta producción hay a lo largo de la lactancia. Eso solo se logra con datos, pero bueno, digamos que esta es una curva que nos permite identificar por dónde andan nuestros animales individualmente y como grupo. Aquí nosotros tenemos una serie de curvas. Tenemos la curva de producción de leche que está en rojo, tenemos la curva verde, que es la curva de las reservas energéticas, lo que llamaríamos el balance energético, que usualmente cae, y precisamente cae cuando la leche está en el pico más alto, y esto implica un problema para tratar de preñar las vacas. Eso ustedes y yo lo sabemos muy bien, pero entonces esto implica que tenemos que trabajar los animales de previo al momento del parto, y para eso tenemos la época de transición. Y trabajaremos la transición no solo para el previo al parto, sino también para posterior al parto. Esto solo lo sabremos si tenemos datos. Ahora, hay indicadores para los que se distribuyen de una manera, lo que podríamos llamar un normal estándar, que tiene esta forma. Por ejemplo, los días de lactancia. Yo desearía que la cantidad de días en lactancia de mis vacas tengan ese comportamiento. Muy poquitas que están apenas comenzando, unas poquitas que están terminando allá por los 300 días y que se acumulen cerca del día 150 la mayoría. Esto es un ideal. Entendemos que hay algunas fincas que tienen lactancias prolongadas porque tienen dificultades con la preñez, y entonces los animales se nos abren a lactancias de más de 300 días, desafortunadamente. O tenemos una curva de rendimiento como esta, y tenemos que entender que hay indicadores que tienen esta forma. Entonces, que yo puedo crecer mucho en rendimiento en un tiempo muy corto, pero que después de cierto momento yo tengo que hacer mucho esfuerzo, tiene que pasar mucho tiempo para tener apenas un incremento muy pequeño en el rendimiento. Esto pasa con la producción de leche, esto pasa con el crecimiento, pasa con datos de reproducción, días abiertos, por decir algo, y con algunos aspectos de salud. Esto sería una curva constante. Ustedes me dicen, bueno, pero es que tiene oscilaciones. Sí, tiene oscilaciones que son constantes. Entonces uno podría decir que estos pueden ser ciclos largos, ciclos anuales, ¿verdad? Con estaciones de altas y de bajas en la época seca, con la época lluviosa, o inclusive dentro de ciclos más cortos. Pero si se fijan, digamos que no tiene cambios abruptos. Si esto fuera producción de leche, por ejemplo, tenemos momentos en los que estamos vendiendo leche extra cuota y por lo tanto estamos perdiendo dinero, o tenemos menos producción de la que podríamos cubrir con la cuota, y entonces estamos perdiendo por el costo de oportunidad. En ninguno de los dos casos es negocio, y entonces uno intentaría que estas oscilaciones sean las menores posibles. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pensando, por ejemplo, en un proceso de programación de los partos para tener más o menos una cantidad de animales pariendo constantemente dentro de un inventario del hato que de alguna forma nos diga que vamos a tener animales de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta o más lactancias pariendo siempre dentro de los momentos, distintos momentos del tiempo. Ahora, ¿qué parámetros productivos podríamos nosotros ver? Entonces, por ejemplo, si uno habla de el número de destetados como un parámetro bioeconómico, este número de destetados, porque a la hora de la hora, a ver, si no hay cría, no hay leche. ¿Sí? Si no hay crías, no hay leche. Entonces, yo necesito que haya muchos partos para que haya producción de leche, lactancias, lactaciones. Entonces, el número de destetados es un buen indicador. Bueno, podría ser el número de partos, pero para que esto ocurra necesito datos de fertilidad del hato, datos de salud, datos de manejo nutricional y datos de habilidad materna. Si yo quisiera medir la producción por unidad de área, sea producción de leche, por ejemplo, bueno, necesito
saber cuánta área de terreno hay, por ejemplo, para poder calcular la cantidad de animales por hectárea. Necesitaría estar midiendo constantemente la producción por vaca para establecer efectivamente cómo anda esa producción total y poderla dividir entre las unidades de área. Y también la calidad de la leche. ¿Por qué? Porque es claro que a mí no me interesa tan, bueno, no, sí me interesa, pero no me concentro únicamente en saber si estoy produciendo muchos litros de leche, cuando en realidad lo que me interesa son producir kilos de proteína o kilos de sólidos en su defecto. Ahora, ¿qué otros parámetros productivos podemos ver? Bueno, kilogramos de carne por unidad de área, si es que lo que queremos producir también es carne. Y necesitamos esos datos. Pero resulta que a veces se nos olvida que nosotros, cuando estamos hablando de lechería especializada, también producimos carne. Los reemplazos pasan prácticamente 24 a 26 meses produciendo carne. Ese es su negocio. Claro, después de los 14, 15 meses están produciendo carne, están produciendo sistema musculoesquelético, pero también llevan un fetito en el vientre. Claro, pero tenemos que saber cómo es la ganancia de peso, tenemos que tener datos de morbilidad y de mortalidad, tenemos que estar pesando constantemente esos animales. Y es importante saber entonces cómo anda la producción de kilos de carne por unidad de área, si lo queremos ver de alguna manera. O si nosotros queremos vender pies de animales, vender animales de reemplazo para otras fincas, no deja de ser un buen negocio para muchos de ustedes. Bueno, necesito esos datos de nuevo, fertilidad, el número de hembras, datos de animales por área, datos de área y datos de salud. Entonces, si nosotros nos fijamos ya específicamente en algunos datos que tal vez sean importantes para ustedes, y yo diría que son muy importantes para ustedes, el crecimiento de reemplazos. Esto es fundamental porque si nosotros decimos que queremos que nuestras novillas vayan a tener su primer parto a los 24, 25, 26 meses de edad, para eso no se trata solo de la edad. Estamos hablando de la relación edad, peso, talla. Específica para cada raza, por supuesto. Entonces tenemos que estar midiendo el peso, necesitamos estar midiendo la talla y necesitamos estar asociando eso con la edad. ¿Para qué? Precisamente para corregir los problemas que se vayan dando con animales que se nos están quedando. Puede ser que yo tenga animales que se queden. Si ustedes se fijan en este gráfico, en cada columnita verde hay distintos puntos. Esta es la variación que tenemos para cada edad. Entonces quiere decir que tenemos animales que están ganando bastante peso y otros que están ganando muy poco. Y hay que identificar a estos animales que son problemáticos porque nos ganan muy poco peso. Inclusive, si nosotros observamos que tenemos muchos animales que están por debajo de lo que sería una curva o una línea más estandarizada para la raza, significa que estamos fallando en la crianza de estos reemplazos y ahí comenzamos a perder dinero. ¿Por qué? Porque por cada mes animal que yo no esté ordeñando, estoy perdiendo dinero. Porque el negocio es producir leche y para que se produzca leche, la vaca tiene que parir. Pero también tiene que parir en una buena condición, o sea, con un buen desarrollo musculoesquelético en una buena edad. Si pare muy temprano, es probable que su vida productiva no llegue muy largo. Si pare muy tarde, tampoco va a llegar muy largo la vida productiva porque es un animal que probablemente lo vayamos a seleccionar de primero porque no nos está dando el rendimiento que necesitamos. Entonces, la crianza del crecimiento de los reemplazos es fundamental, ¿sí? Entonces, podemos tener curvas colectivas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la curva
estándar que está en amarillo y la curva del hato que es la azul, pero cada puntito verde representa un animal que nos habla de la variación. Podríamos tener curvas por meses y entonces uno puede observar cómo se van ganando cantidades de gramos en distintos momentos. Entonces, los terneritos más pequeños son los que crecen más rápido. Y después llega un momento en que los animales más viejos son los que crecen menos, que son los amarillos. Ahora, no es que uno, claro, yo desearía que los animales estuvieran ganando entre 650 y 750 gramos diarios para llegar a la pubertad a los 14, 15 meses con una buena talla, con un buen peso, a una buena edad para que tengan una buena edad a primer parto. Pero eso significa que yo me fije en cada etapa del desarrollo y le lleve el control al peso y que no haga eso de que las llevo muy bien en la etapa de cunas, que después las llevo muy bien en la etapa en la etapa de corral junto con otros animales y que cuando ya las suelto a potrero, después de los 7 meses, después del destete, ya no las controlo tanto y entonces son estas que están en la línea verde o en la línea amarilla que se nos caen en la ganancia de peso y entonces ahí perdemos mucho de lo ganado previamente. Existe una relación muy directa entre producción y reproducción, como ustedes lo saben muy bien. Entonces, si nosotros hemos venido trabajando con la crianza de reemplazo, nosotros esperaríamos que los parámetros o que los indicadores reproductivos de esas primerizas nos digan algo. Y si nosotros observamos, ahora, esto es medio engañoso porque si yo tengo animales que están más maduros, reproductivamente me funcionan mejor. Pero si me funcionan mejor porque los estoy preñando a los 20 meses por primera vez, pues no hay que ser muy mago para saber que estamos perdiendo entre 5 y 6 meses de producción de leche que se arrastra a lo largo de su vida productiva. Entonces es capaz que sí voy a tener 1.2 servicios por concepción y eso sería muy bien reproductivamente. Claro, porque son animales más maduros, pero tampoco me interesa que se me maduren tanto si no hay una relación, insisto, talla, peso, edad. Otro elemento fundamental es la estructura del hato. Nosotros idealmente deberíamos tratar de que el hato sea más o menos balanceado en animales que están en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y más lactancias. ¿Por qué? Porque pues las de segunda, tercera y cuarta lactancia me producen más que las de primera, las de quinta y la de sexta respectivamente. Si yo tengo un hato muy viejo, por alguna razón, pues entonces voy a tener animales que tienen muy baja producción. Si tengo un hato muy joven, también. Si tengo un hato que tengo muchos animales muy jóvenes y animales muy viejos, y pocos que están ahí entre la tercera y la cuarta lactancia, pues entonces tengo animales que son relativamente menos productores que los que debería tener la finca, porque al fin y al cabo, donde el espacio y el espacio de potrero que ocupa una vaca baja productora, pues lo debería estar y lo podría estar ocupando una vaca alta productora. Entonces, saber el estado en el que están, por ejemplo, las novillas con respecto a la preñez. Entonces, si yo tengo animales de más de 24 meses que siguen siendo novillas, o sea, que no han parido, es un problema. Vamos, es el 6%. Este 6% no debería existir. Tal vez sí, pero lo que pasa es que detrás traigo un 49% que eventualmente se me podría correr en este periodo de más de 24 meses sin parir por primera vez. Lo mismo con las vacas. ¿En qué edad están estas vacas? Tengo vacas bastante añosas aquí que probablemente sean las mejores vacas que ha tenido el hato y por eso se siguen manteniendo ahí, porque son vacas altamente productoras, porque son vacas que se reproducen muy bien
y a las que eventualmente les estoy sacando un beneficio genético adicional por medio de fertilización in vitro, o sea, obtención de folículos para fertilización in vitro y que me sirven para mejorar mi finca o inclusive vender embriones. Con respecto a la lactancia, igual, tratar de tener una estructura del hato, pero esto es importante registrarlo y analizarlo. De nada sirve registrar si no se analiza y no se toman decisiones. Si nosotros vemos datos de lactancia terminadas, ¿en qué nos fijamos? Bueno, nos fijamos en la producción total, nos fijamos en la producción promedio, nos fijamos también en cómo se comporta la producción total y la producción promedio para cada una de las lactancias que estamos viendo ahí. Y uno esperaría efectivamente que los animales que están entre la tercera y la sexta lactancia tengan una producción mejor que las de primera y segunda y que las de más de 6. Entonces, ahora, si hay unas de más de 6 que vamos a ver que son extraordinarias, pues está muy bien también identificarlas y tratar de obtenerles el mejor provecho. Bueno, también es importante tener los datos individuales como los estamos teniendo aquí abajo para saber qué es lo que está pasando. Esta es una curva, son las curvas de lactancia promedio de la finca. Y entonces aquí podemos ver que efectivamente las vacas producen bastante más que las primerizas, entendiéndose como vacas, aquellas que tienen 2 o más lactancias, ¿sí? Y que en promedio tengo la línea roja, que es el promedio entre la azul y las primerizas. Es un promedio, vamos a ver, es un promedio que está alto porque definitivamente hay más animales en el grupo de las lactantes con respecto a las primerizas y jalan entonces el promedio para arriba. Pero si se fijan, acá tengo una persistencia arriba de los 300 días en que prácticamente todas son idénticas. Y uno dice, bueno, pues entonces la primeriza me va a producir igual que las otras, que no tiene chiste tener animales produciendo arriba de 300 días de leche. No tiene ningún sentido tenerlas ahí, entonces la idea sería no llegar a ese momento. También es importante tener datos de cantidad y calidad de leche. Seguimos hablando de datos productivos, cantidad y calidad de leche. Y entonces es importante saber cómo andan los sólidos totales, cómo anda la cantidad de grasa, cómo anda la cantidad de proteína, cómo anda la cantidad de lactosa, cómo andan las células somáticas, cómo andan las unidades formadoras de colonias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son indicadores de calidad nutricional que al fin y al cabo se convierten en centavos más o en centavos menos. Y entonces necesitamos también estar midiendo. El que no mide no sabe lo que tiene. ¿Ok? Pero no se trata de solo medir. Hay que medir, hay que registrar, hay que procesar, hay que analizar, hay que interpretar y entonces hay que intervenir. Con respecto a parámetros reproductivos, bueno, uno podría, por ejemplo, ver un estado general del hato en el que tengo datos reproductivos, datos de crianza y datos de producción. Yo me fijaría, por ejemplo, en datos de crianza y datos de reproducción porque están íntimamente ligados. Pero generalmente nos vamos a fijar en parámetros primarios y uno piensa en parámetros primarios como el intervalo entre partos, pero más específicamente los días abiertos o el intervalo parto-concepción. Nos interesará conocer la edad del primer parto, nos interesará conocer el porcentaje de abortos, nos interesará conocer la cantidad de servicios por concepción. Estos datos los podemos obtener de distintas formas y en distintos momentos, pero lo importante es que los tengamos y que sobre ellos tomemos decisiones. Entonces, si yo tengo 147 días abiertos, como en este, digamos, en este caso, ¿verdad?
147 días abiertos y 100 días al primer servicio, yo tengo un gran problema definitivamente ahí. Ahora, puede ser una política de la finca. Alguna vez en algún país, alguna señora me dijo que a ella le daba lástima preñar a las vacas muy jovencitas y por eso ella no las preñaba antes de los 20 meses. Y que le daba lástima preñar a esas vacas que estaban tan flaquitas en el pico de producción de leche, porque pobrecitas. Entonces que ella se esperaba por lo menos 3 meses antes de comenzar a servirlas. Bueno, es una política de finca. Muy discutible, pero es política de la finca. Ahora, 100 días al primer servicio con 147 días abiertos, pues es una gran pérdida. Aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces, hay que ir a revisar qué es lo que está funcionando. Y entonces, para eso tenemos que hacer el análisis de todo el ciclo que va de parto a parto, inclusive de el mes previo al primer parto, hablando de la transición, y eventualmente inclusive desde el nacimiento del animal. Porque si nosotros quisiéramos realmente analizar la reproducción tal cual tiene que ser, tenemos que pensar desde el nacimiento de ese animal y todo lo que transcurrió para que llegara a su adolescencia, perdón, a su pubertad, que llegara a la pubertad, que se sirviera o no se sirviera, que tuviera X, Y o Z número de servicios por concepción y que eventualmente llegara a tener la edad del primer parto que tuvo. Ok. Ahora, cuando uno tiene un promedio de edad del primer parto de 24 meses, pero tiene, esto está muy bien, eso está muy bien. ¿Qué quiere decir? Que ellas llegan a parir a una buena edad, pero resulta que se nos está complicando después que se nos preñen. Algo está sucediendo. Bueno, estos son solo indicadores generales que después tenemos que acompañar de análisis más específicos. Tenemos que ir a indicadores más específicos. Y entonces nos interesará ir a ver cómo anda la eficiencia, perdón, la eficacia y la eficiencia de los inseminadores. Nos interesará ir a ver cómo anda la calidad del semen. Nos interesará evaluar las prácticas de inseminación. Nos interesará ir a ver cómo anda la condición corporal, cómo anda la calidad de los concentrados. Nos interesará saber cómo anda la detección de celos. Nos interesará saber todas esas cosas que ustedes saben muy bien de la reproducción, que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Ok? Y entonces hay indicadores, y por eso se llaman indicadores, que nos dan la pista de por dónde puede andar el problema. Y entonces sobre esta pista nos vamos sobre otra y nos vamos sobre otra y sobre otra, siempre utilizando indicadores, ojalá índices, que nos ayuden con eso. Y entonces, por ejemplo, digamos, en el programa BAM, nosotros le damos la posibilidad al productor de que señale con un color el indicador problema. Bueno, y aquí tenemos muchos indicadores problemas que nos dicen que algo no anda muy bien ahí. Algo o muchas cosas no andan muy bien ahí, entonces tenemos que ir a trabajar sobre aquellas ramas más grandes que deriven en problemas en la mayor cantidad de puntos rojos que están ahí. Entonces se prioriza y en esa priorización y con base en esa priorización se hace la planificación y por supuesto con la planificación la inversión. Acá estábamos hablando de servicios y aquí estamos hablando de partos y entonces aquí tenemos datos de edad al primer parto, por supuesto, como lo teníamos acá en 25, espérese para ver, espérese para ver porque ya se me perdió la del primer parto, edad al primer parto 24.4 meses, ¿verdad? Y aquí cuando nos vamos a los partos vemos los problemas de partos. Si hay retenciones de placenta, si hubo abortos, si hubo muertes fetales y cosas por el estilo. Son cosas que necesitamos fundamentalmente, analizar. Y ya para terminar,
para ir terminando, este análisis que estamos viendo es el análisis dentro de la finca. Pero ustedes como cámara o como asociación o como cooperativa o como grupo organizado, como el que sea, tienen la posibilidad inclusive de hacer análisis, digamos, de parámetros nacionales. En el caso nosotros de Bambi incluimos un módulo que permite hacer esto para los principales parámetros productivos y reproductivos. Y entonces podemos tener, por ejemplo, la producción a 305 días por número de lactancia, por zona de vida, por raza, por año, y entonces que nos diga en dónde anda la distribución, la variación de esta producción a nivel del país o a nivel de zona de vida, inclusive a nivel de distrito, si fuera el caso. La cajita, vamos a ver, el puntito, no es un punto, digamos que el cuadradito negro indica el valor de mi finca. Entonces, en la cajita, digamos, la cajita de color, lo que nos está presentando a nosotros es la desviación estándar. Una desviación para arriba, una desviación para abajo. Y entonces yo veo a dónde estoy yo dentro de esa distribución. Y pareciera que estoy, cuando estamos hablando de producción de leche para vacas Holstein de 2 a 5 lactancias en la misma zona de vida que otras fincas parecidas a la mía, con vacas parecidas a la mía, porque son de 2 a 5 lactancias de la misma raza, bueno, veo que mi producción está bastante bien porque está bastante arriba del promedio, aunque hay otras que producen más que yo. Si estuviéramos hablando para todas las razas, pues resulta que mi finca produce más que el promedio y más que una desviación estándar para arriba. Eso quiere decir que estoy bastante bien. Si yo quisiera hablar de sólidos por lactancia para esas vacas de esa raza y de esa edad, dentro de la misma zona de vida, estoy para arriba del promedio siempre. Quiere decir que lo estoy haciendo bien, depende de con quién me compare, porque yo podría ser el mejor de los peores o el peor de los mejores. Y muchas veces entre el mejor de los peores y el peor de los mejores hay una gran diferencia. Por lo tanto, es preferible ser el peor de los mejores. Pero uno tiene chance de subir. ¿Ok? Kilogramos de sólidos por lactancia, que son datos productivos que son fundamentales porque son bioeconómicos. Entonces, le estamos dando un sentido al dato. Igual vamos a hablar entonces, por ejemplo, de días de lactancia. ¿Para qué es importante saber los días de lactancia? Si yo tengo lactancias muy largas, estoy perdiendo mucha plata porque estoy, como vimos hace un rato, en periodos de persistencia que no me producen mucho cuando yo lo que quiero es que las vacas piquen. ¿Ok? Y tenemos parámetros reproductivos como los días seca. Cualquiera diría que ese es un parámetro productivo. A mí me gusta pensar más que es un parámetro reproductivo porque al fin y al cabo me habla de la eficiencia que hay a la hora de preñar las vacas. Y digamos, idealmente, pero podemos pensar también que es un dato productivo. Ahora, si yo estoy hablando que lo ideal son 60 días y veo que en promedio la mayor cantidad de animales de las fincas de esta zona de vida andan arriba de los 60 días y que una buena cantidad andan bastante arriba de los 60 días, pues yo ando muy bien, digamos, ando dentro dentro de lo deseable, pero también me dice que hay algo que no funciona muy bien. Entonces, como asociación, como agrupación, tengo que ponerle atención a eso. Si hablamos de, ok, kilogramos de leche por hectárea de pasto, de nuevo, un parámetro bioeconómico, y voy a pasar a los parámetros reproductivos. Intervalo entre partos, ok. Tengo toda la serie para distintos años, tengo el valor de mi finca, que me dice que no estoy tan mal, ando cerca de los 400 días, no está tan mal, pero hay unos que sí lo pueden hacer un poquito mejor, en este caso son los que van hacia abajo,
mientras que hay otros que lo hacen pues bastante peor, que son los que están más arriba. Si hablamos de, ok, es el intervalo entre partos para todas las lactancias, la edad del primer parto, mi finca anda rondando los 25 meses, lo cual podría ser bueno si a los 25 meses tenemos el mejor desarrollo posible. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para que, por ejemplo, como asociación, como agrupación, como grupo organizado, como cooperativa, yo vea por dónde andan mis agremiados. Y entonces yo pueda identificar a los que lo están haciendo bien para que sirvan como referencia de los que no lo están haciendo tan bien. Es una oportunidad de aprendizaje. Yo diría incluso que yo recuerdo cuando comenzamos con esto y ya casi terminamos, yo diría que esto inclusive podría servir para que todos progresen. Cuando esto comenzaba, nosotros le dábamos a los productores un sobrecito con un número para que se identificara en un libro donde aparecían unos gráficos y aparecían números en cada columna, y entonces uno decía, yo estoy en esta columna y estoy allá arriba, y otros decían en otra columna estoy más abajo. Entonces uno se identificaba y entonces decía, uy, yo soy el mejor de todos. Y otro podría decir, bueno, yo soy el menos mejor de todos. ¿Cuál era el chiste de esto? ¿Y cuál es el chiste de esta cosa? Bueno, que si yo me identificara, digamos, si como por ejemplo en estas otras, en las que yo estoy muy para arriba del promedio en kilogramos de leche por hectárea, yo digo, ok, algo estoy haciendo yo muy bien. Bueno, ¿qué tal si yo le ofrezco a la Cámara Nacional de Productores de Leche decir, miren, el BAM me está diciendo que yo soy uno de los mejores productores por hectárea de leche, o sea, por hectárea de pasto, y no es una rajonada, ¿verdad? Pero no estaría mal si quieren hacer un día de campo en mi finca, yo los recibo allá con mucho cariño, podemos organizar unos refrescos, una carne asada, y vamos, y vemos las instalaciones, y vemos los pastos, conversan con mi veterinario, conversan con mi nutricionista, y tal vez haya gente interesada en saber cómo mejorar su sistema. Y sería muy bueno, porque así nos beneficiamos todos. Entonces, como les decía, esto tiene ese sentido, saber en dónde estoy yo, ¿sí? Saber en dónde está el resto e idealmente tratar de aprovechar esta información para mejorar, todos. Y yo les agradezco muchísimo su paciencia. Creo que tardé cerca de 50 minutos y me disculpan por lo prolongado eventualmente de la charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martín. Muchísimas gracias a usted por la información. Y efectivamente, el tema de la administración de datos para saber y para cuantificar nuestra producción, me parece que es una de las falencias que a veces no consideramos en sistemas como el BAM. Lo vemos nada más como un sistema informático y no lo vemos como una herramienta administrativa que nos puede ayudar a responder algunas de esas preguntas que a veces nos hacemos y no nos quedan claras con respecto a nuestra actividad, qué podríamos hacer o qué hicimos con una vaca que funcionó con una, con otra no. En fin, es un tema que yo creo que necesitaría más de 50 minutos y un análisis más profundo del BAM para poder comprenderlo al 100%. Como les mencionaba al inicio, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Yo creo que el doctor ha sido muy claro, pero siempre dentro de nuestra propia experiencia, a veces surgen consultas conforme lo que el doctor va conversando. Mientras tanto, esas preguntas se ven por acá. Yo voy a robarme la pantalla para enseñarles una información muy importante y recordarles que ya estamos con el proceso de venta de inscripciones del Congreso Nacional Lechero. Este año, afortunadamente, las condiciones se dieron para que volvamos a la presencialidad, para que volvamos a tener esta actividad tan importante en la cual nos podemos relacionar a empresas, productores, emprendedores, en fin,
todo el sector lácteo costarricense. Así es que les invito para que por favor reserven la fecha 15 y 16 de noviembre. Lo vamos a hacer en el Hotel Herradura, acá en San José, para que seamos un punto de encuentro lo más cercano posible para todas las zonas productivas. Así es que les recuerdo, tanto en el WhatsApp, el correo electrónico, el teléfono de la cámara, acá está todo el equipo trabajando y esperamos con muchas ansias que se dé esa fecha para poder reunirnos y ver y analizar todos estos aspectos que no hemos visto durante 2 años de estar fuera de las actividades presenciales. Doctor, una de las cosas que usted mencionaba, y tal vez mientras tanto van surgiendo preguntas, yo quisiera hacer la consulta, también voy a revisar las redes sociales a ver si alguien ha hecho alguna consulta por allá, a quienes agradezco que nos estén siguiendo por Facebook, y eso se hablaba, digamos, de esos sistemas comparativos que uno puede manejar entre una vaca, entre una finca. ¿Cómo me permite, digamos, los datos que yo ingreso al BAM, qué periodicidad debo tener para que yo pueda tener esta información clara? Porque de nada me sirve tener el BAM si no tengo esa disciplina de estar llevando datos. Bueno, los datos se recogen de a diario. Lo que pasa es que son distintos datos, ¿verdad? Entonces, si una vaca entró en celo, se recoge el mismo día que la vaca entró en celo. El día que parió, se recogen los datos del parto, que son varios datos que se recogen del parto, ¿verdad? De cuál vaca parió, si nació una ternerita o un ternerito, si fueron gemelos, qué sexo, cuál es el peso, si el parto fue difícil, si el parto fue normal, etcétera, etcétera. Todo lo que se puede recoger. Entonces, día a día, la producción de leche, pues uno entiende que si hay sistemas automatizados que pesan todos los días, mañana y tarde. Hay otros que hay que poner el Waikato o cualquier otra cosa para estar midiendo una vez a la semana, una vez cada 15 días. Si estamos hablando de producción de leche, la ventaja es que, por ejemplo, BAM tiene la posibilidad de que corrige las curvas de producción de leche y entonces hace estimaciones entre punto y punto para después hacer una estimación total de la cantidad de leche por vaca al año, pero sí requiere por lo menos una pesa por mes, al menos una pesa por mes, y si no fuera así, eventualmente hasta una pesa por trimestre. Lo que pasa es que la estimación fallaría mucho, ¿verdad? Porque tendría mucha dificultad. Entonces, como usted bien lo dice, se trata de disciplina, recoger el dato, introducirlo en el sistema y estarlo analizando. A veces el problema está en que no se analiza o el dato se ve, pero no se mira, como dicen, ¿verdad? Entonces uno lo ve y se queda con, ay, mira, 140 días abiertos y ya. Y uno dice, un momentico, suave para ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver cuáles son las vacas problema. Porque inclusive puede haber vacas problema que son animales que se me están preñando muy rápido. A mí no me sirve estar preñando animales antes de los 45 días, por ejemplo. No me sirve. Entonces, si estoy preñando animales de 30, 35 días, porque en el primer celo la inseminé, estoy perdiendo ahí, estoy perdiendo vida productiva. Tampoco es un buen negocio. Pero si la estoy preñando a los 140, a los 150, porque 140 es un promedio, quiere decir que hay animales que me pueden estar llegando a tener 200 días abiertos. Bueno, yo quiero ir a ver cuál es el problema con ello. Si es que tiene múltiples servicios, si es que no la han servido, si es que inclusive a veces pasa que la desecharon de la finca y no registraron la salida del animal. Son cosas como esas, ¿verdad? Y entonces hay que ir a ver qué pasa con ese indicador para tomar decisiones. Básicamente esto se trata de tomar decisiones y ejecutar esas decisiones, ¿verdad? Porque uno dice que información es poder. Sí, poder ¿para qué? Para tomar decisiones oportunas, ¿verdad? Y adecuadas. Claro, lo de oportuno es con respecto al tiempo y adecuado con respecto a la pertinencia técnica y económica. Claro, por supuesto. Pero si yo tomo la decisión y no la ejecuto, pues ¿para qué tomo la decisión? Claro. Doctor, una de las consultas que hace por acá doña Tania Picado, y me parece interesante, tal vez entender si hay una diferencia entre indicadores e índices, o es la misma relación. No,
En realidad, y muchísimas gracias por la pregunta. A ver, un índice es un estado superior de un indicador, ¿verdad? Entonces, uno podría tener, por ejemplo, que un índice es el de kilogramos de leche por hectárea por año. Entonces, uno tiene un indicador que es la cantidad de kilos de leche por vaca. Eso sería un indicador. Y también otro indicador es la cantidad vamos a ver, la cantidad de hectáreas de terreno disponibles para el pastoreo. Inclusive nosotros podríamos llegar a tener un índice que sea todavía muchísimo más efectivo, que sea kilos de leche por kilos de biomasa producidas por la finca. Todavía mejor, porque nos dice, ok, ¿cuánta biomasa está produciendo la finca y en cuánta leche se está transformando esa biomasa? Porque yo podría tener hectáreas de pasto, hectáreas de terreno que me producen mucha biomasa o que me producen muy poca biomasa. Entonces, entre más biomasa me produzcan de la mejor calidad, yo tengo que sustituirla por menos concentrado, por menos subproductos de otras industrias, etcétera, etcétera, porque tengo una buena cantidad de terreno. Entonces, la cosa es, eh, los indicadores tienden a ser, digamos, un estado de análisis más crudo. Y un indicador junta varios indicadores, perdón, y un índice junta varios indicadores en uno que tiende a ser un mal resumen. Se los pongo tal vez más fácil en caso de la ganadería. Por ejemplo, uno tiene un índice interesante que podría ser, por ejemplo, la tasa de preñez. ¿Sí? La tasa de preñez podríamos tomarla como un índice, porque nos dice, bueno, de la cantidad de animales que en un ciclo estral estaban listas para el servicio, cuántas fueron servidas y efectivamente quedaron preñadas. Entonces, ahí estamos hablando de la tasa de fertilidad, estamos hablando de la tasa de observación de celos o de detección de celos y de la relación que hay en ellas dos para obtener un índice que nos dice cuán bien estuvo la relación entre todos, ¿verdad? Perfecto, bueno, tomando en cuenta un poco los contactos acá en Facebook, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, le mandan saludos desde Popayán, Colombia, muy agradecidos por la charla. Tengo también a don David Brenes, que dice que él donde trabaja generalmente usa en el banco para llevar registros de partos, inseminaciones, pesas de leche, pero que a veces siente que le hace falta entrar más en detalle con análisis de datos. Pregunta cómo hago para recibir un tipo de taller o charla que me permita analizar esta información. Perfecto, muchísimas gracias. Vean, yo creo que, bueno, casi todos o muchos de ustedes conocen a Miguel Bolaños. Em, Usualmente es el contacto entre Cripas y los productores, pero, a ver, para todos los que son asociados de la Dos Pinos, podrían, por medio de la Dos Pinos, no sé, con cualquiera de se puede trabajar desde los almacenes agroveterinarios, desde los veterinarios o los técnicos autorizados, o directamente creo que con don Eladio Alvarado, si fuera el caso, eh, gestionar este tipo de talleres o de charlas o talleres, ojalá, de interpretación de datos. Es muy importante también sacarle el jugo a los veterinarios. Yo aquí voy a hablar, voy a meter en un zapato a mis colegas, pero, a ver, si ustedes tienen el BAM, sienten al veterinario ahí y le dicen, bueno, vamos a ver, cuénteme una cosa, explíqueme cómo anda esto. Aquí yo tengo esto y me aparece el número en rojo y ¿por qué sale en rojo? ¿Y por qué podría ser que está saliendo en rojo? ¿Dónde está la causa? Ah, es que la causa puede andar por aquí o puede andar por allá y entonces vamos a tener que revisar por aquí, vamos a revisar aquí. Esa es una opción, ¿verdad? Yo inclusive algunas veces he dicho, pero no estoy tan seguro porque no tengo el dato, de que es mejor es mejor dejar de palpar las vacas un día y sentarse con el veterinario o la veterinaria a analizar los datos porque me permitiría
detectar problemas serios que hay en la finca y que eventualmente están ahí, que gritan y nadie los ve, que nadie los escucha, ¿verdad? Entonces, podría ser. Ahora, la respuesta es, o pueden, voy a comprometer aquí a Miguel, pueden escribirle a Miguel Bolaños al 8357 0785 8357 0785. Miguel Bolaño Segura, él es nuestro técnico de campo y con él se puede hacer grupos. Nosotros necesitamos que sean grupos, eso sí, grupos ojalá de 15 o 20 y con muchísimo gusto les podemos dar charlas de capacitación. Perfecto. Bueno, siguiendo sobre esta misma consulta, doctor, hay una consulta en Facebook del señor Daniel que dice que, bueno, si lo podemos orientar dentro de este análisis de información de datos, que qué estrategia podemos utilizar para mejorar esos índices reproductivos. Bueno, cada finca es un mundo, ¿verdad? Ahora uno pensaría que hay, digamos, como cosas que son esenciales. Todo comienza por lo que el animal come, ¿verdad? Entonces, lo más importante, y esto es una verdad tan grande como una catedral, todo comienza por lo que el animal come desde que es un bebé recién nacido, ¿verdad? Si toma buen calostro, y cuando digo buen calostro, no solo buena cantidad, sino buena calidad, el animal va a tener mayor chance de tener una buena vida productiva dentro de la finca. Ya después, si tenemos buenos pastos, buenos forrajes, si tenemos sistemas silvopastoriles, si tenemos uso de concentrados, uso de sales, minerales, suplementos y todo esto, bueno, pues se tienen que dar en su justa medida para obtener el resultado que se desea. Pero es muy importante aquí siempre la ayuda técnica. Y tal vez nos iríamos al esquema aquel de que, bueno, ¿qué parámetro quiero yo conseguir? O sea, ¿qué nivel de producción quiero yo conseguir? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué insumos me faltan? ¿Y cuánto me cuesta? Porque la otra cosa es que yo puedo ponerme muy goloso intentando que se me reproduzcan muy bien mis vacas, pero eso podría significar sacrificar un poco la producción de leche, eventualmente. Entonces, aquí el asunto es lograr el mejor balance posible. ¿Cuál es ese? Dependerá de cada sistema de producción. O sea, no se trata inclusive como que yo diga, bueno, es que aquí está Juan y aquí está Pedro y están en la misma zona de vida, tienen vacas de las mismas razas, le venden la leche a la misma cooperativa, le compran los alimentos a la misma empresa, etcétera, etcétera. Pero resulta que aquí utilizan una estrategia de alimentación y aquí utilizan otra. Y tal vez a Juan le va mejor que a Pedro. Bueno, entonces por eso yo decía, bueno, ¿qué tal si Pedro se habla con Juan y le dice, dígame una cosa, ¿y usted qué está haciendo? Y usted también, ¿qué no está haciendo? Porque a veces es que tenemos prácticas que son negativas, ¿verdad? Entonces no solo se trata de lo que no hago, sino también de que hago cosas que no debería de hacer, ¿verdad? Entonces, creo que aquí la comunicación, eh, la empatía, esto suena muy romántico, ¿verdad? Pero la empatía y decir, bueno, yo inclusive hasta podría decir, ¿y a mí qué me importa si yo estoy produciendo 25 kilos de leche por vaca por día y mi vecino está produciendo 20? ¿A mí qué me importa si él produce 25 igual que yo? A mí lo que me debe importar es que toda la leche que yo produzca me la reciban en el lugar en que yo se la vendo y que me la paguen a un buen precio. Claro. Entonces, inclusive, pues, si hay más producción, tenemos chance de exportar más, tenemos chance de producir y vender más, y entonces hay más beneficios, hay más bonos, hay más bonificaciones, el almacén crece y entonces se compra más al por mayor y me venden a mí más barato. O sea, todo el mundo gana. Claro, claro. No, efectivamente, conocer lo que hace el vecino, no como competencia leal, sino para tratar de buscar soluciones, siempre ha sido uno de los elementos más difíciles de ejecutar, pero la solidaridad y la empatía a veces nos da buenos resultados. Tengo una consulta por acá desde Perú, doctor, Manuel Ceracego.
nos felicita por la presentación y dice que, me parece que no, pero usted corríjanos, si se puede resumir todo en un solo parámetro que nos indique cómo va la producción y la reproducción. Si es así, ¿cuál sería, cuál es su valor ideal? Ups. A ver, esto está complicado. Por ahí la doctora Gloriana Castillo, que me debe estar escuchando, se va a echar una risilla, pero es que hace días estamos pensando en generar, por ejemplo, en el caso de la producción de leche, nosotros tenemos el valor relativo productivo de un animal, pero no tenemos el valor relativo reproductivo. Y entonces sería muy bonito tener un valor relativo reproductivo y entonces tener estos que serían, de cualquier manera, serían índices porque tomarían en cuenta muchos indicadores, nos vendrían a generar un, digamos, un índice consolidado, ¿verdad? Que sería el valor, vamos a ver, que sería el valor relativo del animal en la finca. Pero bueno, tal cosa no existe. Entonces uno diría que, por ejemplo, en reproducción, la tasa de preñez probablemente sea la que mejor se acerque. Y en el caso de la producción de leche, el valor relativo productivo sea el que se le acerque. Entonces, tener la vaca con la mejor tasa de preñez y con el valor, con el mejor valor relativo productivo sería lo ideal. Ahora, ¿cuánto pesa una y cuánto pesa la otra? No sabría cómo decírselo.